¿Estamos listos? ¿Se le fue el gozo? Ok, vamos a pasar a la palabra. El título del mensaje en esta mañana es Fuertes ante la tentación. Dice Santiago 1:19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin inmácula o sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si observamos en el verso 19 que comenzamos a leer, dice: por esto, es decir, los 8 versículos que leímos ahorita vienen a ser una recomendación de un asunto previo. A partir del verso 12 de Santiago capítulo 1, se nos habla de la tentación, donde nace la tentación o el origen de la tentación, la recompensa para todos aquellos que vencen la tentación y las consecuencias que tiene el caer en la tentación. Entonces, eso es del verso 12 al 18. Pero luego viene la recomendación, y qué importante es esta recomendación. Porque si bien nos dice el verso 14 el resultado que viene cuando caemos en la tentación, también nos habla de otra cosa. Fíjate, Santiago 1:14 en la Nueva Traducción Viviente dice: la tentación viene de vuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se le deja crecer, da a luz, ¿qué? La muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Así que, ¿qué? No se dejen engañar, mis amados hermanos. Cuando escuchamos que una persona ha sido engañada, ha sufrido un engaño, lo que se nos viene a la mente es que otra persona le hizo creer algo que no era cierto. De hecho, la definición de engaño es hacer creer a alguien con palabras o con acciones de algo que no es verdad. Entonces, cuando nosotros escuchamos que alguien ha sido engañado, quiere decir que esta persona creyó una situación que no era verdad. Y la recomendación que estamos escuchando de parte de Dios es: así que no se dejen engañar. Entonces, la palabra de Dios nos anima a no dejarnos engañar. ¿Qué quiere decir esto? Esto conlleva una actitud ¿de qué? De alerta. ¿Alerta hacia qué? Hacia las palabras o las acciones de las personas que nos rodean. Sin embargo, el verso 22 dice que nos podemos engañar a nosotros mismos. Dice Santiago 1:22: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sabes que el mayor enemigo que tenemos cada uno de nosotros somos nosotros mismos? No es el diablo.
Somos nosotros mismos. Nosotros somos los que nos ponemos en riesgo, en peligro. ¿Cuántos de nosotros podemos reconocer que en algunas ocasiones alguna buena idea que tuvimos nos metió en un problema? Y a veces no sabíamos cómo salir de ese problema. Pero teníamos una buena intención. ¿Cuántos de nosotros incluso hemos estado haciendo una buena acción y esa acción resulta en un gran problema? ¿Sabes que en ocasiones hay situaciones que incluso podemos ir a pedir perdón a una persona, reconociendo que cometimos un error, y esa acción bíblica de ir a pedir perdón lo que hace es el problema más grande? ¿A cuántos les ha pasado? No digan amén. Pero muchos hemos sido testigos de esta situación. ¿Por qué? Porque incluso para pedir perdón tenemos que esperar el tiempo que Dios nos diga. ¿Cómo se espera el tiempo que Dios me diga? Ahora, no estoy hablando de situaciones cotidianas, estoy hablando de ofensas graves. No estoy hablando de las situaciones que a veces nos equivocamos y no le pido perdón porque Dios no me ha dicho. No, estoy hablando de una ofensa grave. ¿Y cómo se espera o cómo yo puedo saber para poder ir a pedir perdón y que resulte en una reconciliación, en una sanidad de una relación, en una sanidad de una herida? Necesito estar en oración. Necesito estar diciéndole: Dios, reconozco mi falta, quiero ir y pedir perdón, pero te pido que guardes el corazón de esta persona. Y pidan consejería al respecto, porque hay situaciones en las cuales el problema se va a hacer más grande. Pidan consejería al respecto, pero el punto es que aún nuestras buenas intenciones a veces nos meten en problemas grandísimos. Por eso te repito, el enemigo más grande que todos nosotros podemos tener somos nosotros mismos. Si nuestras buenas ideas, si nuestras buenas intenciones a veces resultan en problemas graves, imagínate de cuando nos equivocamos, de cuando tenemos una mala idea, de cuando estamos haciendo una acción equivocada. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 4:16: ten cuidado de ti mismo. Dile al que está al lado tuyo: ten cuidado de ti mismo. Si estás solo, díselo a ti mismo: debo tener cuidado de mí mismo. La pregunta es: ¿cómo me cuido de mí? Porque somos fácil, o no batallaríamos tanto para identificar situaciones de engaño externo. Es un poco más fácil, o mucho más fácil el decir: no, pues sí, la mala intención es evidente, sé que me están escondiendo algo, sé que no son transparentes, y empiezas a determinar. Yo creo que pudiéramos incluso hacer un ABC, un instructivo de ten cuidado, de alerta. De hecho, en la palabra hay abundancia de este tema. Cómo identificar el engaño antes de caer en el engaño. Pero estamos hablando de situaciones externas, de cuando alguien quiere venir y defraudarme, de cuando alguien me quiere lastimar, de cuando alguien me quiere engañar. Pero ¿cómo me cuido de mí? ¿Cómo me cuido de mí? Lo acabamos de leer: perseverando en la palabra de Dios, viviendo, escuchando la palabra de Dios y poniéndola por obra. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. ¿De qué prediqué la semana pasada? ¿Cuántos oidores olvidadizos hay sentados hoy aquí? ¿De qué prediqué hace 2 semanas? No lo busques en YouTube, no hagas trampa. Pero fíjate que dice:
Mas el que mira atentamente, quiere decir que tu mente esté atenta en la perfecta ley. ¿Cuál ley? La de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Perseverar quiere decir permanecer, quedarse. Figurativamente está hablando de continuación, de estar constantemente ahí, inamovible. Pero fíjate cómo dice, cómo termina el verso 25. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Bienaventurado se puede traducir como supremamente bendecido o afortunado. Todos queremos ser afortunados. ¿Cuántos menospreciaríamos una fortuna? ¿Cuántos menospreciaríamos una grande, una suprema bendición? Entonces, esto nos enseña que en medio de la tentación, lo que se está jugando es tu fortuna. Lo que se está poniendo en juego es tu fortuna. No se trata de que como quiera, aunque caí, Dios me perdona y me levanta. Pero algunos pasan los años en ese proceso de que me caigo y Dios me levanta, me caigo y Dios me levanta. Y damos gracias a Dios por su misericordia. Pero la fortuna que deseas no va a llegar porque no soportas la tentación. ¿Por qué no soportas la tentación? Porque no perseveras en la palabra de Dios. Porque eres un oidor olvidadizo. Entonces, las bendiciones, todo lo que nosotros consideremos como prosperidad o fortuna, se pone en juego todos los días delante de nosotros. Pero algo que no debemos de olvidar cuando somos tentados está en 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis, ¿qué? Soportar. Esta escritura nos enseña que podemos resistir, que podemos soportar la tentación. Además nos dice que juntamente con la tentación viene la salida. ¿Sabes que la palabra tentación también se puede traducir como provocación, como poner a prueba, como disciplina, o también se puede traducir como adversidad? La manera en que nosotros enfrentamos las adversidades, las tentaciones, los problemas, nos ejercitamos en la disciplina, debe de ser 1 Corintios capítulo 10, verso 13, que acabamos de leer. Dios no va a permitir una tentación, una prueba, una adversidad que yo no pueda resistir. Esto quiere decir que del tamaño de tus problemas, de ese tamaño te ve Dios. Pero ¿cuántos de nosotros en medio de la adversidad hemos sentido que no vamos a poder salir? ¿Cuántos de nosotros en medio de situaciones difíciles sentimos que no podemos, que es más grande el problema? Que esto nos sobrepasa. ¿A cuántos nos ha sucedido eso? Pero me encanta esta escritura. Dice: pero fiel es Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios nunca dejará que tú seas tentado. Dios nunca permitirá que una adversidad más fuerte y grande que tú venga a enfrentarte. ¿Por qué? Porque esa sería una batalla injusta. Y Dios es justo.
¿Qué tengo que saber? Que la adversidad y la tentación Dios me ve lo suficientemente fuerte para vencerlos. Pero también debo de saber que juntamente con ellos viene ¿qué? La salida. Entonces, cuando viene una tentación o una adversidad a mi vida, yo debo de saber que según Dios la puedo resistir. Esto me debe dar paz. Esto me debe de dar fe. No quiere decir que vamos a tener una actitud de negligencia. Tampoco quiere decir que vamos a ser simples de que, ay, como quiera Dios, ay, Dios me ve poderoso. No vamos a andar buscando problemas, no vamos a andar buscando adversidades, no vamos a andar cerca de la tentación que al cabo que no. Tenemos que tener la sabiduría para no acercarnos a la tentación. Tenemos que decidir con sabiduría para vivir en paz, en victoria, no siendo simples. Entonces, otra pregunta. ¿Por qué si Dios promete que cualquier tentación o adversidad que viene a mi vida es más débil que nosotros y que con ella viene la salida, por qué caemos en ella? ¿Por qué nos derrotan las adversidades? Porque hay problemas que nos roban la fe. Yo no sé si alguna vez tú has sentido o has identificado que algo te robó la fe. Puede pasar todos los días, como que, no, ¿sabes qué? No sé. Ya estoy dudando de Dios. Algo te está robando la fe. Se me hace que no, algo tengo que hacer porque, ¿y si Dios no cumple? Y si su palabra y si la Biblia no es verdad, y si me engañaron, y si he estado creyendo equivocadamente, y si la fe se fue. Porque hay situaciones que nos pueden robar nuestra fe. Número uno, porque no permanecemos en la palabra de Dios. La fe es el resultado de escuchar la palabra de Dios. Número uno, porque a pesar de que Dios me promete que toda adversidad o toda tentación es más débil que yo, porque a veces cedo ante ello, porque no permanezco en la palabra de Dios o porque no he hecho de la Biblia mi código de vida. Entre más bíblicos seamos, menos problemas vamos a tener. ¿Cómo se resuelve la vida, el diario vivir? La palabra de Dios nos lo dice. ¿Qué tengo que hacer? Bíblico. ¿Sabes lo que estamos ahorita, lo que te platicaba de los baños, no debería de pasar? Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que edifica, primero tiene que calcular los gastos. Te prometo que lo que vamos a hacer a partir de hoy es poner otro renglón, gastos inesperados. Y hasta que no esté ahí, arrancamos. Pero la Biblia lo dice, para todo. Y entre más bíblicos seamos, menos problemas vamos a tener. Y cuando nosotros decidimos con la sabiduría de la palabra de Dios y las cosas no funcionan, me puedo ir a dormir en paz. Porque estoy haciendo lo que Dios dice que debo de hacer. Y si no funciona, no depende de mí. Dios sabrá por qué. Dios espera que yo siga creyendo en Él. Dios espera que yo sea obediente. Punto. Como cuando Dios le decía a Moisés, vas a ir delante de Faraón y le vas a decir que deje salir a mi pueblo, y te va a decir que no. Entonces, ¿para qué voy? No sé si has observado eso. Y luego otra vez vas a ir y te va a decir que no.
Dios estaba glorificando en Faraón, sí, pero también Dios estaba probando la obediencia de Moisés. Cualquiera de nosotros hubiéramos discutido con Dios. ¿Y para qué tanta vuelta si siempre nos dice que no? Ya, ponle que no. Dios también está observando nuestra actitud. Porque no porque las cosas no resulten como nosotros esperábamos, quiere decir que no se está cumpliendo la voluntad de Dios. Te digo algo, hay un libro en la Biblia que se llama Jonás, ¿sí? Y nos habla de la historia de Jonás. Pero nosotros podemos observar en la vida del profeta Jonás que aunque fue portador de un mensaje divino, él no entendió el propósito de ese mensaje. Él no entendía que ese mensaje era la misericordia de Dios. Él quería ser portador del juicio de Dios y no sabía que era portador de la misericordia de Dios. Y entonces cuando fue y dio el mensaje que Dios le dijo al pueblo de Nínive, el pueblo se arrepintió. Hasta ayunaron. Y el profeta Jonás, él quería ver rayos, explosiones, destrucción. Y se enoja. Porque Dios no destruye a ese pueblo. No alcanza a ver, no alcanza a discernir que el propósito de Dios no es destruir. El propósito de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, a veces nosotros hacemos cosas y estamos esperando un resultado, pero no tenemos todavía la capacidad de discernir que las cosas no tienen que salirse según yo lo determino que sea bueno o no. Sabes que hay personas que nos rechazan el evangelio cuando les compartimos. Aunque el propósito del evangelio es salvar, es llevarnos a la vida eterna, etcétera, etcétera. Para algunos, el propósito de que tú o yo vayamos y les prediquemos es una razón del juicio divino. Para que en aquel día no digan, a mí nadie me dijo. ¿Sí me estoy explicando? Pero si nosotros pasáramos nuestro ministerio, el compartir del evangelio según la reacción de las personas, pues lo vamos a dejar de hacer. Porque nosotros somos llamados a compartir el evangelio. Si la gente lo recibe o no, eso es entre Dios y ellos. Entonces, cuando nosotros hacemos de la palabra de Dios nuestro código de vida, no lo hacemos como un libro que nos, ay, tengo miedo, déjame agarro el Salmo 91. Damos gracias a Dios por el Salmo 91, pero no es para cuando me dé miedo. Ay, no sé qué hacer en esta situación, déjame ver cómo salgo de ella. Damos gracias a Dios porque su palabra nos indica, nos enseña cómo salir de muchas situaciones. Pero su palabra previene problemas. Pero generalmente nosotros venimos a la palabra de Dios, a la presencia de Dios, al consejo de Dios, cuando ya no sabemos qué hacer. Siempre el mantenimiento correctivo va a ser más caro que el preventivo. Siempre. O sea, si tú no le das un mantenimiento a tu automóvil de prevención, algo se va a descomponer y va a salir más caro. No sucede exactamente en nuestra vida. Si nosotros no permanecemos en oración, en un estilo de vida de oración constante, en comunión con Dios, de repente vamos a estar gritando, ayúdame, contéstame. ¿Por qué? Cuando
Todo aquel que tiene una vida de oración en esa comunión, en ese momento de comunión con Dios, es prevenido de lo que viene, es fortalecido. Cuando nosotros tenemos una vida de oración, hay cosas que Dios nos habla, hay cosas que Dios pone en nuestro corazón. Qué raro, ¿por qué Dios me hizo sentir eso? Y pasa un día u horas, algunas horas después o un día después y dices, ya sé por qué Dios me había hecho sentir esto. Dios me estaba previniendo. Tenemos que hacer de la palabra de Dios nuestro código de vida. Número 2, porque a veces, aunque la tentación o la adversidad es menos fuerte que yo, caigo en ella. Número 1, porque no permanezco en su palabra. Número 2, porque no tenemos una vida de oración. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Adversidad, prueba, tentación, es la misma palabra. Velad y orad para que no entréis en una situación donde se ponga en juego o en riesgo tu fortuna. La suprema bendición que dice su palabra que obtienen aquellos que vencen la tentación, que vencen la adversidad. Velad y orad. ¿Cuántos de nosotros oramos en ese sentido? Casi nadie. ¿Sabes que incluso cuando los discípulos le pidieron al Señor Jesús que les enseñara a orar, lo que llamamos la oración modelo o el Padre Nuestro, en esa oración el Señor Jesús añadió en Mateo 6:13, en la Nueva Traducción Viviente, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del mal. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Mira el contexto en el cual el Señor Jesús dice que debemos de orar. Los discípulos de Jesús no saben orar. En Mateo capítulo 6, ellos le dicen, oye Jesús, los discípulos de Juan sí saben orar, nosotros no. Enséñanos a orar. Y empieza diciendo, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en el verso 13 dice, no permitas que cedamos ante la tentación. El estar orando en este sentido es tan importante porque eso me hace permanecer alerta. Y si ya estoy enfrentando una adversidad, debo de tener presente que juntamente con ella viene la salida. Tenemos que ser sabios. Tenemos que alejarnos de las cosas que nosotros sabemos que nos meten en tentación. Santiago capítulo 1, léelo todo, por favor. Nadie diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que de sus propios deseos cada quien es tentado. Por eso la escritura que leímos en Mateo 26 dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mientras nosotros querramos enfrentar las adversidades, la tentación, las pruebas de una manera carnal, con una actitud carnal, la llevamos de perder. Porque la escritura lo dice, la carne es débil. El espíritu no, la carne es débil.
en nuestro espíritu, siendo guiados por el Espíritu Santo, es cuando nosotros no solamente pudiéramos vencer las adversidades o las tentaciones, sino evitarlas. Ahora, cuando caemos a la tentación o cedemos ante la tentación, es un reflejo de nuestra vida espiritual. ¿Qué tan fuerte espiritualmente eres? Se refleja si saliste vencedor o derrotado. ¿Qué tan espiritual eres? La tentación te lo dice. ¿Venciste? ¿Caíste? Todos queremos vencer. Necesitamos tener una vida de oración, de lectura de la palabra y aplicación de la palabra en nuestro diario vivir. El tema no es señalar al que cae, hacer leña del árbol caído. El tema no es juzgar o criticar a nadie. El tema no es decir, oh, mira, este débil lo venció la tentación. No, seguramente no oras. No, ese no es el tema. No es señalar a nadie. El propósito de este mensaje es que seamos sabios. Y si hay algo que nos fortalece, tenemos que fortalecernos. Si hay algo que nos hace ser más fuerte que la tentación, ahí tenemos que estar. Tentación, prueba, adversidad, es la misma palabra. Hay ocasiones que las pruebas, las adversidades son el resultado del pecado. Si pensaste mal, hiciste mal, ¿qué vas a recibir? Un bien. No. Si pensaste mal, hiciste mal. Si pensaste bien, hiciste mal, ¿qué vas a recibir? Un mal. Entonces hay ocasiones de que, ay, lo bueno es que soy más fuerte que esto. No. Tampoco peques de inocente. Es como aquella mujer que de repente se juntaron personas a la puerta de su casa buscando a su marido, y ella abre la puerta y hay 2 o 3 personas buscando al marido porque necesitaban que les pagara, estaban ahí para exigir algunas cosas. No estaban hablando nada bien del marido de esta mujer. Y esta mujer exclama y dice, lo que a mí me da paz es que la Biblia dice, bienaventurados cuando hablen mal de ti. ¿Eso dice la Biblia? Sí, pero no termina ahí. Dice, bienaventurados sois cuando hablen mal de ti mintiendo. Señora, todo lo que se está diciendo es verdad. Así es que esto no es ninguna bienaventuranza. Esta es una adversidad que están enfrentando porque han estado actuando mal. Tan sorprendida se quedó que fue y sacó la Biblia y dijo, ¡ah! Mintiendo. Entonces hasta tú sabes qué clase de marido tienes. Y todo lo que se vaya a venir por el mal actuar de él, por sus malas decisiones, por sus tranzas, es consecuencia de precisamente eso. No es de que, no, como que es una adversidad, sí, pero esta es una adversidad que es producto de tu maldad. Pero cuando uno se está esforzando por obedecer la palabra de Dios, cuando estamos orando y de repente vienen adversidades, esas son pruebas. Dios está probando tu fe. Pero debes de saber que Dios te ve tan fuerte como la prueba, más fuerte para que la puedas vencer.
Y que juntamente con esa prueba viene la salida. Porque también luego cometemos el error de que cuando alguien está enfrentando una adversidad, dicen, anda en pecado. Si anduviera bien, no le estuviera pasando eso. Está pasando una prueba, pero no todas son pruebas y no todas son adversidades. Por eso la Escritura dice, hey, no te engañes. ¿Te puedes engañar? Claro que te puedes engañar. Yo sé que esta es una prueba. No, no es una prueba. Es el resultado de tus malas acciones. Ahora, cuando Dios nos prueba, el resultado de la prueba, ¿Dios lo sabe? Pregunto. ¿Dios sabe el resultado de la prueba? O sea, Dios te pone en una tentación y Dios dice, vamos a ver qué hace. Dios dice, a ver, el cielo se para, todos los ángeles se asoman a la tierra, se enfocan en ti y dicen, ¿podrá? ¿No podrá? ¿Pasará? ¿No pasará? Pregunta, ¿Dios sabe el resultado? Dios lo sabe todo. El que no lo sabe eres tú. Ahora, ¿por qué Dios lo sabe todo? ¿Cómo puede saber Dios si vas a vencer o no vencer? Porque Dios mira tu vida espiritual. No sé si han visto esos videos en donde algunos constructores o alguien que anda en construcción de repente va en una camionetita chiquitita a querer cargar 2 toneladas de grava. Y dices tú, ¿cómo es posible que vayan a descargar todo eso en la caja? Y cuando lo dejan caer, ¡pah!, se quiebra la camioneta. O se queda así, o se voltea, se destruye. Para empezar, no cabe todo lo que le pusieron ahí. Entonces cualquiera de nosotros dices, el espacio cúbico de esa caja o batea es menor al espacio cúbico que quieren meter. La capacidad de carga de esa camioneta es menor a la carga que le quieren meter. ¿Qué va a pasar? Se va a descomponer, se va a quebrar. Entonces Dios nos observa de la misma manera. Dios dice, mira, le falta oración. No lee la palabra. La lee, pero no la aplica. Es un oidor olvidadizo. Se le olvidan las cosas. Ahí va esta prueba. No la va a pasar. ¿Por qué? Porque la palabra está escrita. Pero yo necesito que él se dé cuenta. Porque desafortunadamente algunos aprendemos o entendemos hasta que sufrimos en carne propia. Y ahí es cuando lo mejor que nos puede pasar es decir, ¿por qué pasó eso? Y buscar la razón. Porque muchos le decimos por qué, pero en reclamo. A ver, explícame por qué. ¿Por qué pasó esto? Así como cualquiera dices tú, oye, es que nada más se necesita sentido común para saber que esa pick-up, esa camioneta no puede con esa carga. A veces hasta el sentido común puede juzgar nuestra vida espiritual. ¿Cómo quieres vencer la tentación? ¿Cómo quieres apartarte de la adversidad si no lees, si no aplicas, si no oras? No se puede. La palabra tentación también se puede traducir como disciplina. ¿Cómo quieres ejercitarte la disciplina? No te engañes, dice la palabra. No te engañes. El propósito de este mensaje es que hagas
un análisis de tu vida espiritual. Porque te repito, te caes, te levantas, te caes, te levantas, caes en la tentación, Dios te levanta. Viene la adversidad, en su misericordia, Dios te saca adelante y todo. Pero ese es un círculo muy aburrido, muy sufrido. Es un ciclo muy sufrido, muy aburrido, muy decepcionante. Pero muy común. Hasta canciones hacen de eso. Tropecé con la misma piedra. Tropecé con la misma piedra. Se asoció con una persona mala. Obviamente lo maltrató. Rompió la relación, pero se volvió a asociar con otra persona mala. ¿Qué le va a pasar? Lo mismo. ¿Cuál es el problema? ¿Que está rodeado de malos? No. Porque el malo en su naturaleza de maldad que produce maldades. El problema está en esa persona que no tiene la capacidad de discernir. No te engañes, no nos engañemos. Y no se trata de orar muchas horas. Se trata de tener una comunión con Dios. Que si esa comunión te lleva a horas de comunión con Dios, qué padre. No se trata de memorizar tantos versículos. Se trata de aplicarlos. Como la palabra que leímos ahorita dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahora, todo esto para hablar de la tentación, sí, porque es una recomendación bien importante. Porque Dios quiere que recibas la fortuna que tiene preparada para ti. Necesitamos hacer una vida de oración. Necesitamos tener una vida de oración. En familia, en la casa, personal. Necesitamos orar. Necesitamos leer la palabra de Dios. Pero muy personal, respeto, pero yo en lo personal no voy de acuerdo con los, ¿cómo se llaman? Esas aplicaciones que hay hoy en día que te dan palabras de fe. Antes había en las librerías unos papelitos que se llamaban pan de vida. Entonces, muchos hogares cristianos en la mesa tenían ese recipiente y tenía muchos cartoncitos de colores. Entonces tú lo agarrabas como el gorrioncillo que vaya a agarrar un papelito en las ferias, sí, y te dice tu futuro, haz de cuenta. Es la misma situación, la misma dinámica. Entonces tú lo agarrabas y decía, yo estoy contigo como poderoso gigante, no temas. Y la gente se iba, es que Dios me habló, que Él está conmigo. Es que eso lo dijo hace miles de años y no eres el único que se lo ha dicho. Se lo dice al mundo entero. Pero porque ese gigante que dice su palabra, estar contigo, a veces no se asoma para defenderte. Porque no se trata lo que Él diga, se trata lo que tú vivas. Entonces, ese tipo de versículos del día están programados con puras buenas noticias, puros buenos deseos. Porque si no, no los compraras. Si eso sacaras uno y dijera, arrepiéntete de esta tu maldad,
porque en hiel de amargura veo que estás. No, hombre, dices, tiren esa cosa, aunque sea palabra de Dios. Ahí no hay exhortación. Por eso en lo personal no voy de acuerdo con eso. Porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos que buscar en su palabra la revelación que necesitamos en este tiempo y en este momento. No lo que Dios les habló a otros, que damos gloria a Dios por sus vidas y que nos gozamos con las victorias que les dio. Pero necesitamos que Dios nos hable hoy a nosotros. Cualquier hombre que vive así, cualquier mujer que vive así, puede soportar, puede vencer la adversidad. Puede recibir, puede ser bienaventurado cuando soporta la tentación. ¿Cuántos quieren ser de esos? Nos ponemos de pie. Cierra tus ojos ahí. Padre, en esta mañana te queremos decir que no queremos ser religiosos, no queremos tener una aparente vida espiritual, queremos ser reales, queremos verdaderamente tener esa fortaleza que tú prometes darnos. Tráenos, Santo Dios, el dominio propio que viene a través de tu Espíritu Santo. Danos, Señor, produce en nosotros el querer y el hacer. Haznos hombres o mujeres esforzados, diligentes en el alimento espiritual. Y que no solamente oremos y leamos tu palabra, sino que también seamos sabios para evitar toda situación que nos acerca, Señor, a la caída, a ser tentados. Espíritu Santo, te pedimos en esta mañana que tú vengas y como solamente tú lo puedes hacer, traigas una inspiración a nosotros para buscar lo verdadero, para buscarte a ti. Danos sabiduría para quitar toda distracción. Nosotros no queremos vivir en la carne porque la carne es débil. Nosotros queremos levantarnos y vivir tomados de tu mano. Damos tantas gracias, Padre, porque hoy hemos aprendido que tú eres un Dios justo, que no nos das adversarios más fuertes que nosotros. Eres un Dios misericordioso que cuando alguien cae, tú le levantas. Que aún, Señor, restauras las vidas nuestras y las que hayamos lastimado. Te damos gracias por esto. Te pedimos que nos des esa capacidad de discernir, Señor, de acuerdo a tu palabra. De acuerdo a tu palabra siempre, Señor. Bendice a todos estos tus hijos. Ponemos en tus manos cualquier, Señor, necesidad. Cancelamos toda enfermedad en el nombre de Jesús. La enviamos a la cruz. Declaramos que de tu presencia, de ti, Señor, tomamos la sanidad.
tomamos la fortaleza. Espíritu Santo, abre las puertas sobre aquellos que han sido fieles a tu palabra. Derrama bendiciones. Hazte presente en sus casas. Trae salvación en las casas de ellos. Y a todos aquellos que no han sido fieles, Señor, inspíralos. Y que desde ahorita puedan ver tu bondad como una manifestación de tu misericordia. Yo te pido que en el diario vivir de cada uno de estos tus hijos, tus ángeles los defiendan, los bendigas y les prosperes, los lleves de victoria en victoria, Señor. Pero sobre todas las cosas, que sean hombres o mujeres, con convicciones fuertes, basados en tu palabra, con una esperanza firme, expectante de lo que tú haces. En el nombre de Jesús oro todo esto. Amén. Que tengan una excelente semana. Miércoles, mujeres; jueves, hombres, casas de oración. Que Dios me los bendiga grandemente. Estamos para servirles.